Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en donde vamos a realizar el diseño de un reactor heterogéneo, mejor conocido como un reactor de cama empacada o PBR. Vamos a ocupar un diseño basado en la conversión, por lo cual vamos a calcular la conversión que se logra con unas condiciones dadas. Vamos a recordar que los reactores de cama empacada por lo regular funcionan con un banco de tubos, un determinado número de tubos, y en cada tubo pues se va a llevar a cabo una reacción de acuerdo al catalizador. Se conoce como empacada porque el catalizador está inmerso en lo que es los tubos del catalizador. Bueno, el objetivo de este video es presentar la estructura de diseño de un reactor isotérmico con caída de presión. Así se le conocen a los reactores de cama empacada o así los maneja el autor Fogler. Para esto pues vamos a recordar precisamente su algoritmo de diseño, en el cual nos indica que el primer paso es identificar la ecuación o el balance molar. El siguiente es identificar la velocidad de reacción o cinética. El tercer paso es identificar la estequiometría que se va a estar manejando. El cuarto paso, que este es nuevo a diferencia de los reactores homogéneos, es la ecuación de Ergun, que nos va a manejar la caída de presión. Y después estos cuatro pasos se combinan para dar una evaluación de estas ecuaciones o resolver estas ecuaciones y obtener el diseño. La evaluación, recuerden que se puede hacer gráficamente, numérica, analítica o a partir de un software. Para este video, la primera parte que vamos a manejar es la parte teórica, en donde vamos a ver todas las ecuaciones que conllevan la ecuación de Ergun y la parte de la combinación para poder manejar este algoritmo. Y por último, en una segunda parte de este video, pues vamos a resolver esas ecuaciones con el uso de software, que en este caso nos vamos a apoyar de MATLAB. Bueno, vamos a empezar con la parte teórica. Es importante recordar que para la fase líquida nos dice que los cambios en la concentración de los reactivos son insignificantes o se ven afectados insignificantemente por cambios grandes de lo que es la presión total. Entonces quiere decir que se va a tener una presión inicial y una presión final y que esto no va a afectar a las reacciones en fase líquida. Por consiguiente, pues no vamos a considerar caída de presión en los diseños de reactores de cama empacada en fase líquida. Los que sí vamos a considerar con caída de presión son los que se tienen en fase gas. Vamos a recordar que los volúmenes o el flujo molar, el flujo volumétrico inicial y final van a ser diferentes. Por consiguiente, la expresión de la ecuación estequiométrica a ocupar pues es la que se muestra aquí, que queda en función de condiciones iniciales, que son la temperatura y la presión inicial, y condiciones finales de temperatura y presión. Para este caso estamos analizando sistemas isotérmicos, entonces esto no lo vamos a ocupar, ¿vale? Bueno, para esto vamos a ver un ejemplo donde se tiene una reacción en fase gas con una ley de velocidad en función de una presión parcial. ¿Por qué? Porque si recordamos en los videos anteriores vimos cómo deducir una ecuación cinética catalítica y esta quedaba en función de presiones parciales. Entonces, esta es una ecuación característica de una reacción catalítica que va a quedar en función de presiones parciales. Estas son sus unidades, nos dan una constante y nos dan esa constante de velocidad a una temperatura. La reacción que se va a llevar a cabo dentro de este reactor de cama empacada es la producción de óxido de etileno a partir de etileno y oxígeno. El oxígeno se alimenta a partir de aire, entonces aquí es importante identificar que vamos a tener aire en nuestro reactor. Y bueno, vamos a simplificarlo a más B o un medio de B me da C. Vamos a recordar que A es el etileno, B es el oxígeno y C es el óxido de etileno. Para esto tengo este diagramita. Aquí estoy identificando el etileno, aquí estoy identificando el oxígeno y aquí estoy identificando el óxido de etileno. El inerte, o bueno, está ahí, lo vamos a identificar como un inerte y va a ser el nitrógeno. O va a ser considerado el nitrógeno porque vamos a decir que el aire va a estar compuesto
por oxígeno y nitrógeno. Esto ya viene desde las clases de balance de materia, donde nos dan esta composición del aire. Bueno, ¿qué otros datos importantes nos dan? Nos dan las condiciones iniciales o las condiciones de alimentación, que es una temperatura de 260 grados centígrados, que es constante, una presión inicial de 10 atmósferas y un flujo molar inicial de A, que es el que tenemos aquí. Y también nos dan una ecuación auxiliar, si lo quieren ver así. Nos dicen que la alimentación es en proporciones estequiométricas del etileno y del oxígeno, ¿sí? Entonces aquí nos tenemos que apoyar de la reacción para calcular el flujo molar de lo que es B. También nos dan el diámetro del reactor de cama empacada, que es 1.5, cédula 40, y con eso podemos calcular u obtener lo que es el área de la sección transversal. Vamos a recordar que la cédula es para identificar el diámetro interior y el diámetro exterior y con eso calcular el área de la sección transversal. Tenemos el diámetro de la partícula, la densidad del catalizador, la porosidad, la densidad del fluido que va a circular por la cama empacada y la viscosidad. Nos dan también lo que es la longitud del reactor. Entonces, con la densidad, con la longitud y con la porosidad podemos calcular cuánto catalizador se va a ocupar. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, con estos datos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, pues empezar con el algoritmo del autor. Lo primero es identificar la ecuación de diseño, que la tenemos aquí, ¿sí? Es el cambio de la concentración con respecto del peso del catalizador, que W lo vamos a manejar como el peso del catalizador, es igual a menos la velocidad de reacción, y aquí hay un apóstrofe que va a denotar que esta cinética está en función del peso del catalizador sobre el flujo molar inicial. Ahora el paso 2 es la velocidad de reacción que nos está dando ya el caso de estudio, que más adelante la vamos a dejar en función de concentración porque está en función de presiones parciales. Entonces esto es importante cambiarlo. Bueno, también tenemos lo que es la concentración o la estequiometría para una reacción en fase gas es esta. Vamos a recordar que estamos trabajando en sistemas isotérmicos, entonces esto se va a anular. Y bueno, vamos a tener que la concentración de A es igual a la concentración inicial de A por 1 menos X sobre 1 más epsilon por X por la presión sobre la presión inicial. Recordando que P va a denotar cómo va a ir variando la presión a lo largo de la longitud del tubo. Bueno, también para C es algo muy similar, lo único que va a cambiar pues es cuestión importante aquí. Teta, vamos a considerar a recordar que esto es teta de B. Entonces aquí teta de B sería el flujo de B inicial entre el flujo inicial de A. Pero como se está alimentando en condiciones o en relación estequiométrica, pues vamos a basarnos en los coeficientes estequiométricos. Es por eso que aquí tengo un medio y aquí tengo 1, y es por eso que aquí aparece un medio y 1. ¿Sí? Y vamos a recordar que el coeficiente estequiométrico es un medio para B y su signo va a ser negativo porque es reactivo. Entonces, dada esa explicación, me va a quedar pues esta expresión, que también le voy a eliminar la relación de temperaturas y me queda esto. Esto es muy similar, ¿sí? Lo único que voy a hacer aquí es, aquí tengo un medio y tengo un medio, lo puedo factorizar, sacar el 1 medio de este lado, ¿sí? Y pues pasarlo de este lado. Es lo que se hace y por eso queda esa expresión. Ahora, dejamos a un lado esta expresión un ratito y vamos a ver cómo se maneja o cómo se pasa el bloque 2 de presiones parciales a concentraciones. Bueno, lo primero que vamos a recordar es que la relación de la presión parcial con la concentración nos la da la ecuación de gas ideal. Esta expresión nos da esa relación. De aquí vamos a despejar la presión parcial de A y nos va a quedar de esta forma. Entonces yo tengo que la presión parcial de A es igual a la concentración de A por R, que es la constante de los gases, por la temperatura inicial. Y lo mismo para B, nada más sería la presión parcial de B, concentración de B. Entonces esto lo voy a sustituir aquí
¿sí? Y me va a quedar esto. Lo mismo para B, ¿sí? Y obtengo esto. Ahora, ¿qué es lo que hago aquí? Voy a aplicar álgebra. Este término es semejante con este, entonces los puedo agrupar, que es lo que estoy haciendo aquí. Y recordando que cuando los agrupo, términos semejantes, se suman los exponentes. Entonces sumo 1/3 más 2/3 y esto pues me va a dar un entero. ¿Sí? Entonces realizando eso, me va a quedar aquí que es la velocidad de reacción de A es igual a K por R por T inicial por la concentración de A la 1/3 por la concentración de B a la 2/3. Esa es mi expresión cinética que voy a estar manejando. Bueno, ya la dejé en función de la concentración. Ahora voy a trabajar o voy a definir la variable Y para la parte de la estequiometría. La variable Y minúscula la vamos a manejar como la relación de la presión sobre la presión inicial. ¿Sí? Es lo que tenemos aquí. Entonces, esto que tenemos aquí lo vamos a cambiar por Y. Tanto para A como para B, para la concentración de B. Entonces, nos quedarían estas expresiones. ¿Sí? ¿Esto para qué lo hacemos? Bueno, porque ahorita vamos a definir la ecuación de Ergun y también va a manejar esta variable Y, que es la relación de la presión sobre la presión inicial, que es una variable adimensional. Bueno, aquí viene la presentación de la ecuación de Ergun. Esta es la ecuación de Ergun. Nos dice que el cambio de Y con respecto del W, que es el peso del catalizador, Y es la variable adimensional de la presión, es igual a menos alfa sobre 2 por Y, que es nuevamente la variable adimensional, por 1 más epsilon por X sobre T menos T0. Vamos a recordar que estamos trabajando con sistemas isotérmicos, por consiguiente eliminamos en este caso la relación de las temperaturas. Bueno, ahora vamos a definir lo que es alfa. Alfa nos dice que es 2 veces beta 0 sobre el área de la sección transversal por la densidad del catalizador por 1 menos la porosidad por la presión inicial. Eso es alfa. Beta es un valor más grande que va a depender del parámetro G, que va a depender de este parámetro G subíndice C, del diámetro de la partícula y de la porosidad, además de lo que es la viscosidad del fluido que circula por la cama del catalizador. Y bueno, vamos a tener la definición de G, que es la relación del flujo másico entre el área de la sección transversal. Y por último, de esta forma podemos calcular el peso del catalizador, que básicamente es una relación de lo que es el volumen por la densidad del catalizador. Vamos a considerar que todo esto que está aquí, pues es el volumen multiplicado por la densidad, pues nos va a dar la masa. Entonces, el peso del catalizador va a depender de la de la porosidad del área de la sección transversal y de la longitud, a su vez de la densidad del catalizador. Y bueno, también viene una definición que es la densidad del bulto, que va a ser igual a la densidad del catalizador por 1 menos la fracción de por. Bueno, estas ecuaciones son las que podemos ocupar para calcular lo que es alfa. Va a depender de cada caso de estudio la información que tengamos. Bueno, aquí viene la definición de todas las variables y las unidades que se deben de manejar. Pueden hacer una pausa al video y pueden observarlas de forma tranquila. Vamos a seguir avanzando con el ejercicio. Y bueno, terminamos el paso 4, es precisamente la ecuación de Ergun, que es netamente esto que está aquí encerrado en rojo. No hay que hacerle nada, solamente hay que calcular los parámetros. El parámetro que requerimos es el parámetro alfa. Entonces vamos a recordar la secuencia. Para calcular alfa, pues necesitamos beta 0. Para calcular beta 0 necesitamos G. Para calcular G, pues necesitamos el balance de la entrada, flujo molar de entrada y ciertos datos. Bueno, entonces el paso 5 es la combinación. Vamos a recordar que el algoritmo era sustituir el paso 3 en el paso 2 y luego el paso 2 en el paso 1. Ahorita solamente nos vamos a quedar netamente en sustituir el paso 3, que es la estequiometría, en el paso 2, que es la cinética. Entonces vamos a recordar
las ecuaciones que se tienen, ¿sí? Y vamos a sustituir todo esto aquí y todo esto aquí, ¿vale? Vamos a realizar ese procedimiento. Entonces, realizando eso me queda esta expresión y yo observo términos semejantes. Tengo este término semejante, tengo este término semejante, este semejante es con este, ¿sí? Y a su vez tengo estos dos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Voy a elevar a su exponente cada uno de esos términos para después poderlos agrupar, que es lo que estoy haciendo aquí. Vean, la concentración inicial la elevo a la 1/3, 1 menos x también lo elevo a la 1/3, 1 más epsilon por x lo elevo a la 1/3 y lo mismo para y. Lo mismo del término de b. Y lo único que noto es que este me queda sobrando, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Si yo hago eso, puedo agrupar términos semejantes. Recordando que cuando tengo dos términos semejantes con diferentes exponentes, la regla nos dice que hay que sumar esos exponentes. Entonces, aquí ya queda simplificado. La concentración de A inicial a la 1/3 más 2/3, esto me va a dar un entero. Lo mismo para cada uno de los términos, entonces estoy simplificando esos exponentes en fracciones. La única cuestión importante pues es cómo se maneja este 1/2 elevado a la 2/3. Entonces esto pues lo voy a pasar de este lado y esto lo voy a simplificar a 1. Me queda esta expresión que es la cinética ya en función de lo que es la conversión y en función de lo que es la relación de las presiones, que es Y. Bueno, entonces ya con esta expresión yo puedo darle solución a mi sistema de ecuaciones. Pero antes de eso, pues voy a recordar, se me estaba pasando, este término R por T inicial por la concentración inicial hace referencia a la relación de gas ideal que habíamos manejado inicialmente, ¿no? Nada más que en condiciones iniciales. Entonces yo puedo sustituir, porque la concentración, si yo recuerdo mis datos, es un dato que no conozco. Entonces la presión parcial sí la puedo yo conocer más fácil. Porque la presión parcial, recuerden que es una relación de lo que es la fracción inicial, que es Y de A0, que es la fracción molar inicial por la presión inicial. ¿Vale? Entonces vamos también a resolver el balance de esto para obtener esos datos. Bueno, ahora en la parte de la evaluación, pues vamos a recordar precisamente las ecuaciones que necesitamos resolver. Inicialmente necesitamos resolver estas dos ecuaciones diferenciales, que es la ecuación del balance molar y la ecuación de Ergun. Estas dos tienen como variable independiente lo que es el peso del catalizador y tienen como variables dependientes la conversión y lo que es Y como el parámetro de la relación de las presiones. Ambas ecuaciones están en función de lo que es la conversión y la caída de presión, lo mismo que esto, va a quedar aquí sustituido y queda en función de conversión y caída de presión. Entonces hay que resolver estas dos ecuaciones simultáneas, estas dos ecuaciones diferenciales simultáneamente. Entonces vamos a hacerlo. Hasta aquí dejamos la parte teórica. Nos vemos en el siguiente video con la solución de estas ecuaciones. Me despido de ustedes. Hasta la próxima.